Atracción fatal. Ese fue el título que el Señor llevó a mi corazón para ponerle al tema, a la prédica de hoy. Y pensaba en me vino ese nombre porque hay un programa donde hay personas que les da por tener ciertas cosas que saben que son potencialmente peligrosas, pero aún así deciden jugar con ellas. Por ejemplo, un cachorrito, un tigre, tiernito, es hermoso, un gatito, ¿no? Que las mordeditas pueden ser muy suaves, pero dentro de ese animalito es un animalito potencialmente peligroso, que aunque llega él a familiarizarse con lo de casa, no hay que olvidar que es un felino y que hay un potencial problema ahí. Y de ahí me vino este tema. Y mientras leamos la Biblia vamos a darnos cuenta por qué. Vamos a buscar ahí Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Téngalo listo ahí. Cuando yo digo lo vamos a leer, pero ya téngalo preparado. Mire, hay un dicho popular que dice: la culpa es huérfana, nadie la quiere. ¿Quién quiere la culpa? Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que se le eche la culpa por algo que en realidad ha hecho. Siempre la reacción natural cuando hicimos algo malo es, no sé si usted es como yo o es diferente, pero cuando uno hace algo malo siempre ve para los lados. Porque hay algo y esa acción de ver para los lados es empezar a ver a quién usted culpa de lo que usted sabe que usted ha cometido. La tendencia del ser humano, hermanos, es echarle la culpa a otras personas o a las circunstancias de la vida si algo salió mal. Pero ¿y si algo salió bien? Entonces son mis habilidades, ¿verdad? No contaba con mi astucia. Pero cuando algo salió mal, siempre queremos esconder. ¿De dónde viene eso? O como alguien diría, ¿dónde he escuchado eso? De la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos enseña que esta práctica viene de Adán y Eva. No solo porque venga de Adán y Eva, es una excusa para nosotros esconder o para nosotros jugar con el pecado, porque esa es la idea de este mensaje. Atracciones fatales. No juegue con el pecado. Si el Espíritu Santo lo acusa y usted tiene esa culpa, usted tiene que abandonar. Eva le echó la culpa ¿a quién? Cuando fue confrontada. A la serpiente. La serpiente me engañó y comí, dijo Eva. Fue una reacción natural, porque en ese instante Eva ya estaba contaminada con el pecado. Entonces, cuando viene la pregunta, cuando ya viene el desengaño, inmediatamente hay una culpa. Y eso es importante, hermano, que nosotros entendamos. Nadie lo va a acusar a usted. Usted mismo. Fíjense que si una persona no tiene el Espíritu Santo, la conciencia lo acusa o la conciencia lo defiende, ¿verdad? Pero ya con el Espíritu Santo nos muestra cuando hemos pecado y cuando no hemos pecado. Adán le echó la culpa a Eva. Y de alguna manera también le echó la culpa a Dios mismo. ¿Por qué? Porque le dijo, la mujer que tú me diste. O sea que en definitiva tú tuviste la culpa. Yo estaba tranquilo, no conocía ese ser, ni sabía que existía, ni lo necesitaba. Pero tú lo hiciste, tú lo inventaste, y ahora ella me engañó a mí. ¿Le creyó Dios o aceptó Dios esa excusa? No, estoy dando una introducción larga para que entremos después al tema. Hermano, aún luego de miles y miles y miles de años, los seres humanos seguimos haciendo lo mismo. Y como cristianos, también. Lo que pasa es que como cristianos ahora tenemos el Espíritu Santo que se entristece y ya no podemos disfrutar de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, no juegue con atracción
reacciones fatales. Nadie quiere asumir responsabilidades. De esto realmente trata Santiago en el pasaje que vamos a leer. ¿Ya lo tienen listo? Santiago capítulo 1, del 12 al 15. Santiago trata acerca de asumir nuestras responsabilidades delante de Dios en medio de las pruebas y de las tentaciones. Esa es la esencia de los versículos que vamos a leer. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer Santiago capítulo 1, 12 al 15. Todos juntos, por favor. Bienaventurado varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ojo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos hables a través de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Los que ya han estado con nosotros desde el principio se han dado cuenta que tenemos ya casi un mes de estar en Santiago capítulo 1. Entonces, quiero que notemos algo importante en el versículo 12. Vea su Biblia ahí. Ahí. Se ve poquito, pero vamos a ver. Esto es lo que yo quiero que veamos primero. Vamos a hacer una distinción para poder entender. La palabra prueba en el versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, esa palabra prueba en el versículo 12, está más relacionada con la palabra prueba del versículo 3. ¿Ok? Estas dos palabras, prueba en el 12 y prueba en el 3, van más bien dirigidas a las pruebas circunstanciales de la vida, derivadas de nuestra relación con Cristo. Ejemplo, persecución, hambre, desprecio, etc. Estos dos tipos de pruebas van más o menos por ese lado. Pero la palabra tentado del versículo 13 es diferente. La palabra tentado de ese versículo es diferente. Y ahí es donde más o menos vamos a centrar nuestra predicación. Cuidado, cuando alguno es tentado. Dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahora, esta palabra habla más claramente de una lucha interna. ¿Qué? Cuando uno es tentado, ya no tanto por las circunstancias, no por el trabajo, no por cosas externas, sino que ya habla de una lucha interna en el corazón de la vida del creyente. Es una lucha que libra todo cristiano verdadero. Si usted ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, se ha entregado a Cristo, usted se da cuenta que hay una lucha en su corazón. Y lo que antes lo hacía con naturalidad, hoy ya siente como que le es molesto. A eso la Biblia le llama la lucha interna, ¿verdad? Cuando alguno, dice el versículo 13, es tentado, en esta palabra tentado significa seducido o atraído. De ahí viene la idea de atracción fatal. Cuando alguien es tentado, es atraído hacia el mal. No diga que es tentado de parte de Dios. Miren, y ya lo dije en la introducción, naturalmente tendemos a culpar a todo el mundo de nuestra mala conducta. Tener una mala conducta es malo, pero es peor no aceptarla. Si usted tiene una mala conducta, si usted tiene un carácter que no es correcto, si usted tiene
porque no somos perfectos todavía. Pero si usted lo acepta, usted ya comenzó a salir de su problema. Y creo que esa es una de las partes más difíciles del ser humano, aceptar que tenemos un problema. Le voy a decir una cosa, Dios no transforma ni cambia de nada. Si usted dice que no tiene nada, Dios no tiene. Ese es el problema de las personas que se declaran sanos. Dios dice, bueno, Dios no sana de nada. Si tú te declaraste sano, bueno, entonces ¿para qué vas a buscar a Dios? Porque el que está enfermo es el que va al hospital, ¿verdad? O el que quiere un milagro es el que le pide a Dios. Ahora, todo el mundo, o es una tendencia natural, que culpamos a otros por nuestra conducta. Y una de las cosas que decimos es, yo soy así, ¿por qué? Y ahí le pone usted las cosas de su cultura, de la forma en que fue criado, yo soy así por. O otro, yo hice esto porque. Todas esas son preguntas o son aclaraciones que nos están diciendo, yo no voy a cambiar, yo no tengo el problema, yo estoy bien. Esa actitud es propia de un niño. Es que los niños, increíble los niños, están manchados de chocolate de la boca y están negando rotundamente que no fueron ellos. Pero ante Dios, hermanos, ante Dios, así nos ve Dios, así se ríe Dios. Cuando decimos, no, yo no, y el Señor dice, ¿a quién quieres engañar? Porque ante Dios parecemos como niños. Y Pablo le dice a los corintios, ustedes son niños, porque ustedes se ponen a pelear entre ustedes por un juguete, en este caso por un predicador. Ah, no, a mí me gusta cómo predica Apolos. Nosotros somos de la iglesia de Apolos. Pues no, yo me voy para la iglesia que tiene el rótulo ahí de Pablo, porque Pablo es tremendo. No, yo soy del otro, de Pedro y de ese. No son niños, dice el apóstol Pablo, peleando por estas cosas. Ahora, cuando usted no entiende o no acepta su responsabilidad, esa es una actitud propia de un niño espiritual. Los textos judíos, ¿verdad? Que era, vamos a ir más adelante viendo a quién fue que Santiago le escribió esto. Porque esto lo leemos nosotros, ¿verdad? Cuando alguno se ha tentado, ¿pero quién? Nosotros no existíamos cuando se escribió eso. Entonces Santiago le escribió a un pueblo, le escribió porque de alguna forma era la respuesta a algo que ellos estaban diciendo. Estaban teniendo actitudes infantiles, echándole la culpa a Dios. Por eso Santiago en su respuesta, en esa carta inspirada por el Espíritu Santo, no diga y no culpe a Dios de sus problemas. Los textos judíos distinguían entre los motivos de Dios al probar a la gente, porque Dios sí probaba a la gente. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Que Dios probaba, pero no porque Dios no supiera. Cuando Dios prueba, es para que nosotros demos cuenta que no es verdad lo que decimos. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pedro dijo, yo no voy a negarte, Señor? Y el Señor, como no se cree en los cuentos, porque Él conoce el corazón, le dijo, tú no me vas a negar, Pedro. El gallo cantará 2 veces y tú me habrás negado 3. ¡No! Porque así somos nosotros. ¿Y sabe por qué nos dañamos? ¿Por qué nos lastimamos? Porque nos creemos. Y eso no sería tanto, el problema es porque nos mentimos. Tanto dolor, tanta tristeza, cuando nos damos cuenta que no era, que nos engañaron y nosotros pusimos toda nuestra confianza ahí. Eso no es el caso cuando confiamos en Dios. Entonces, Dios prueba, pero no para hacer el mal, sino para buscar el bien de la persona. Ahora, Satanás también prueba, porque no lo quiero dejar por fuera. Satanás prueba. Y el propósito de él es hacernos fracasar. En la mayoría de los escritos judíos, Satanás, también llamado Belial, cumple el papel de tentador. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Es destruir a la persona con el pecado, usando su debilidad, porque eso es lo que vamos a ver. Satanás no puede entrar a su casa rompiendo la puerta y haciendo, porque él es el Señor de su vida. Pero él usa sus debilidades
y usa las puertas abiertas que usted deja para poder manipularlo y llevarlo y alejarlo de la voluntad de Dios. Que eso es todo lo que Satanás quiere. Satanás no está interesado en su disfrute, Satanás no está interesado en su placer temporal, ni siquiera está interesado en usted, Satanás. Satanás está interesado en que usted no se acerque a Dios. Y con cualquier cosa que lo pueda distraer, él se lo distrae. Pero no es que lo ama a usted, Satanás. No es que lo anda buscando para acariciarlo. Satanás lo anda buscando, según la Biblia, para devorarlo, para destruirlo, para tenerlo lejos de la voluntad de Dios. Satanás, como tentador, se vale de nuestra naturaleza carnal para seducirnos y atraernos al mal. Cuidado con las atracciones fatales. Pero el creyente, mi hermano, el creyente responsable, es responsable de mantenerse firme ante las acechanzas del diablo. Y ahí usted tiene que madurar como cristiano y usted tiene que decir, yo voy a mantener firme ante estas acechanzas. Como en el caso de Job, ¿se acuerdan? Job era un hombre justo. Dice la Biblia que este hombre amaba a Dios, era un hombre, es más, Dios presumía a Job. Mire, hermano, cuando yo pienso en la historia de Job, yo me pongo a pensar cuánto nos hace falta, o cuánto me hace falta a mí. Mire, ya vamos echando la culpa. ¿Cuánto me hace falta a mí? Porque dice la Biblia que venían todos los hijos de Dios y entre ellos venía Satanás. Y usted va a decir, pastor, ¿y Satanás es hijo de Dios? Como creación sí. En este caso, hijo significa todo lo creado. Y dice que viene y dice, ¿no has visto a mí? ¿De dónde viene Satanás? De vagar por el mundo, es un vago. Y dice, ya que tú anduviste vagando por allá, ¿no te diste cuenta de un siervo mío que se llama Job? ¿Cómo es ese hombre fiel y cómo ese hombre es íntegro ante mí? Y le dijo, claro, ¿cómo no va a ser así si tú le das todo lo que él te pide? Y bueno, ya sabemos la historia. El punto es que sin que Job tuviera ningún motivo, fue tentado por el enemigo. Pero sabemos que lo que hizo esa tentación que Dios permitió fue simple y sencillamente fortalecer la fe de este gran hombre de Dios. Ahora, es mi oración y el deseo de Dios, mis amados hermanos, que soportemos todo, cualquiera que sea la prueba. Yo sé que es difícil la prueba o la clase de tentación que tengamos. A veces puede ser interna, a veces puede ser externa, pero que la soportemos por amor al Señor, a ese Dios a quien acabamos de cantar, con tal que al final este Señor, este Dios todopoderoso, nos diga al final de la jornada, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Porque eso es lo que Santiago está diciendo en el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, porque el Señor le dará la corona. Hermano, esto es una lucha constante, es una lucha día a día. Atracción fatal, atraído y seducido, prácticamente esa es la idea, atraído y seducido al pecado. Vamos a ver el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice esto en este pasaje? ¿Por qué? Y ahora vamos a ir ya a la cultura y al tiempo en que se escribieron estos pasajes. Podemos pensar, acuérdense que cuando usted lee la Biblia hay que analizarlo. ¿Por qué Pablo escribe eso? Esa es una respuesta a una pregunta. ¿Ve? De pronto quizá Santiago había escuchado, ¿verdad?, algunos errores entre algunos hermanos con respecto a las pruebas. Quizás decían ellos, esto que me está pasando, esto creo que Dios es el que ha permitido estas cosas, es Dios el culpable. Y aquí es donde viene la reprensión.
E inmediatamente Santiago pasa a corregirlos, porque eso es lo que hace un verdadero pastor, corregir el error. Estos hermanos de la diáspora estaban de alguna manera culpando a Dios por lo que le estaba pasando. Usted sabe que hay gente que ya no viene a la iglesia o se alejan de Dios porque dicen, no, porque Dios no me ayudó, porque Dios fue el culpable que me pasara tal cosa, y se resienten con Dios por no entender esto. Y Santiago les escribe y les dice y los corrige. Primeramente es importante detectar a qué grupo Santiago les escribe originalmente. Estas personas, hermanos, a quien Pablo les escribe, eran judíos en primer lugar. Y como judíos tenían una educación bíblica, o sea, fueron educados en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Entonces ellos razonaban, ¿verdad? Razonaban siempre pensando en Dios acerca de lo que a ellos les estaba aconteciendo. Estos hombres, a quien Santiago les escribe, fueron dispersos por diferentes razones, entre ellas persecuciones religiosas. Ellos conocían las Escrituras. Pues, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Y la mayoría de ellos eran conocedores de la Biblia. Y es posible, porque acuérdense que nos estamos metiendo en el texto para investigar por qué Santiago les escribe a ellos. Es posible que ellos se encontraban atravesando por diversas pruebas y les vino a la mente o alguien les empezó a enseñar Deuteronomio 8:2. ¿Qué dice Deuteronomio 8:2? Este es el pasaje cuando Dios lleva al pueblo y lo prueba en el desierto. Dice, Deuteronomio 8:2 dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces de pronto dice, Dios nos está probando, Dios nos está tentando. Y es posible que con esta idea en mente atribuyan a Dios la causa de sus caídas y de sus pecados. En la actualidad, hermanos, indirectamente también culpamos a Dios. Y es importante que nosotros hagamos esta distinción. ¿Cómo a veces culpamos a Dios? Con esta frase, Dios me hizo así. Mucha gente quiere buscar una excusa en su pecado o en su vida. Bueno, Dios me hizo así, ¿qué quiere que haga? Yo lo he escuchado. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Verdad? Dios me hizo así. Pregunta, ¿Dios lo hizo así? ¿Sabe lo que usted está diciendo? Lo que yo soy, lo que yo hago, no es problema mío. ¿Es problema de quién? De Dios, porque Él me hizo. Ve, volvemos otra vez a imitar a nuestros padres. Y eso no es correcto, dice Santiago. Nada ocurre sin que Dios lo permita, dice otra gente. Si esto me ocurre, es porque Dios lo permite. Mire, excusa. Quizá es mi aguijón, diría otro. Cuando usted cae en su pecado, cuando usted no puede salir de ahí. Bueno, de pronto este es mi aguijón que Dios me ha mandado para yo mantenerme humilde. Créanme que a mí me ha venido ese pensamiento, pero no es eso. No es eso. Como a Pablo decimos, ¿verdad? Otra es, si todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? Todas esas son declaraciones que hacemos para escudarnos y para no confrontarnos con la verdad. Y si usted se mantiene toda la vida ahí, usted nunca va a salir de su problema. Nunca va a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y confundimos todo, hermanos, a nuestra conveniencia, por supuesto, ¿verdad? Todo a nuestra conveniencia. Todo verdadero hijo de Dios es responsable por su conducta. Y aunque no digan amén, eso es así. Todo hijo de Dios es responsable por su conducta. Y dice la Biblia que de alguna manera nuestros actos darán fruto. Si sembramos para la carne,
segaremos corrupción, problemas, enemistades. Pero si segamos o si sembramos para el Espíritu, alimentamos nuestra vida espiritual, vamos a cosechar para la vida eterna. Y esa es la diferencia entre uno y otro. Mire, ¿qué podemos pensar de las palabras de este versículo atrás? No diga que es tentado de parte de Dios. O sea, metiéndonos al versículo, ellos podían decir, aquellos hermanos, ¿no?, los que originalmente les llevó la carta, caí porque Dios me puso la prueba enfrente. Porque razonamos, ¿verdad? Bueno, si nada ocurre, si que Dios lo permite, ¿por qué Dios permitió que fuera en esa dirección y se me presentara la tentación? O como aquel que dice, oye, fui a un baile anoche. Dice, ¿a qué fuiste? A buscar una tentación para vencerla. O sea, a veces, hermanos, razonamos así. ¿Por qué si Dios, ¿verdad? Otros podrían decir, Dios me tentó. Yo caí, pero si Él no me hubiera tentado, yo no hubiera caído. Es posible que eso estaba en la mente de los lectores cuando Santiago les escribe. O quizá otro diría, he pecado porque ha sido la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió. Santiago les dice que no, hermanos. Y a nosotros también nos dice que todos esos argumentos son mentiras. Que no es el tipo de prueba que Dios somete a sus hijos. La causa no es Dios, sino la concupiscencia. Y yo no voy a ser como un pastor que le gustó mucho esa palabra, la concupiscencia, porque algunos de ustedes no saben qué es eso. Y el pastor la mencionó como 30 veces en el culto. Y cuando al final terminaron, el pastor dijo, hermano dijo, quiero que oremos por el pastor. Dijo el hermano, ¿por qué? Por esa rara enfermedad que le ha agarrado, llamada concupiscencia. No, ¿qué es la concupiscencia? Hay palabras, hermanos, que ya cuando nosotros leemos la Biblia en otras versiones más modernas, porque concupiscencia no la usamos, ¿verdad? Ah, mira, discúlpame porque no fui yo, fue mi concupiscencia la que me hizo hacer esto. Entonces, para poder entender qué es la concupiscencia, hay que buscar, algunas veces las traducciones más modernas ya vienen más claras. Miren, la palabra dice, vamos a ver qué dice el versículo 14. Y aquí nos da a nosotros exactamente la clave por qué caemos en tentación. Y si usted detecta eso y usted lo corrige en el Señor, hoy usted puede llevarse una tremenda lección de vida. Y decir, esta es la forma en que se vive la vida cristiana. Sí, Señor, esta es la forma. Dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces a mí me interesa saber qué es la concupiscencia, porque eso es lo que me atrae y lo que me seduce o lo que me atrae a algo fatal. Mire lo que dice palabra de Dios para todos. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Antes que usted llegue a la tentación, ya hubo algo en su corazón, algo, porque es un proceso. Ve que Santiago dice que es el proceso. Primero está la concupiscencia, hermano, es el potencial pecador que tenemos cada uno de nosotros. Es como el almacén, o es no almacén, sino la maquinaria para producir pecado, que todos tenemos. Todos somos buenísimos para inventar pecados. Entonces, ¿qué sucede? Esos son malos deseos que hay en nuestro corazón. Y cuando el mal deseo se activa, entonces me atraen las cosas que veo y ahí yo voy caminando, ¿verdad? Y cuando vengo a ver, soy seducido y caigo. Vamos a ver. No se trata de culpar a Dios por habernos hecho de este modo o del otro. La causa primaria de nuestras tentaciones son, le vamos a cambiar ahora el nombre, los deseos pecaminosos.
Por eso pecamos, hermanos. Y por eso hacemos cosas que a Dios no le agradan y a nosotros nos desagradan más. Y lloramos y sufrimos. Y a veces hasta perdemos lo que más amamos. Eso es lo más terrible de eso, porque no solamente un placer momentáneo te puede llevar a perder muchas cosas por las cuales has luchado en tu vida. Y no vamos a entrar en detalles porque ya cada uno de nosotros hemos perdido cosas por dejarnos llevar por un mal deseo de nuestro corazón. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Dios o los malos deseos que hay en mi corazón? Los malos deseos que hay en mi corazón. Entonces, Santiago le llama concupiscencia. ¿Okay? Ahora ya entendió que concupiscencia son los malos deseos. Entonces, llegando a este punto, Dios queda libre. ¿Okay? Dios queda absuelto. Ya no vamos a culpar a Dios. ¿Okay? Dios no tiene nada que ver con esto. Eso es lo que le dice Santiago. Y concupiscencia, hermano, es la misma palabra que el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2:16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, esa es la misma palabra que usa Santiago, el que le llama como concupiscencia. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos son concupiscencia que nos atraen a pecar. Y sigue diciendo Juan: y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, claramente Juan dice, todo eso no proviene de Dios. Por lo tanto, no culpe a Dios cuando usted cae en un pecado. Es nuestra carnalidad, la sensualidad de las pasiones que nos atrae hacia el mal. Mis queridos hermanos, el foco del problema, de todos nuestros problemas, y si usted lucha, yo también lucho, todos luchamos, ¿okay? Con este problema. Todos tenemos ese, vamos a ponerle así, alguien lo puso como dos fieras, una blanca y una negra dentro de usted. Otros más ingeniosos han puesto dos angelitos, uno malo y uno bueno. Y entonces hay un deseo que dice, oye, haz esto, pero otra parte dice, no, porque eso es malo, y entonces hay una discusión ahí. Pero alguien dijo, son como dos fieras, una blanca y una negra, y a la que tú alimentas más, esa se va a robustecer y va a atacar a la otra. La que esté más débil va a perder. Entonces, en este caso, es dos naturalezas que la Biblia dice que seguimos teniendo. La naturaleza de Dios, que nos hace buscar a Dios, que nos hace querer hacer su voluntad, pero está la otra, la concupiscencia, que nos atrae cuando vemos cosas. Cuando alguno es tentado, no ponga su dedo sobre algún versículo bíblico, porque inmediatamente queremos justificar nuestro pecado. Y le voy a decir, pastor, ¿habrá alguien que quiera justificar su pecado con la Biblia? Sí, Señor. Inmensidad de gente busca en la Biblia pasajes que le den permiso para pecar. Hay uno que es bien famoso, y a veces hasta usted y yo lo ha usado. Yo ya no lo uso más. Espero que de aquí para allá usted no lo vuelva a usar. Está en Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Qué dice? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero lo otro casi no lo aprendemos. Esa parte se aprende todo el mundo, hasta que el que no va a la iglesia. ¿Y qué pasó? Porque no, tú sabes que la Biblia dice que la carne es débil. Pues sí, pero la Biblia no solamente dice eso, dice otro montón de cosas. Pero son versículos que nosotros a veces decimos, no, pues imagínate, y ahí viene lo otro, no todo el mundo lo hace, quién es santo, Entonces sí buscamos a veces la Biblia para justificar nuestro pecado. No busquemos culpables. Acuérdese, sea usted correcto y no va a pasar nada. Fíjense que el problema es pensar, pero ¿qué pasará si reconozco mi culpa? ¿Sabe qué va a pasar? Nada. ¿Usted sabe dónde termina la persecución del policía y el malvado? Cuando el malvado baja y se pone las manos aquí atrás, lo amarraron y se acabó el problema.
La persecución dura hasta que usted se rinde. Y después va a los tribunales y hay justicia y después de un día vemos a la persona que ya salió y ya no tiene que andar corriendo por el mismo pecado porque ya fue juzgado. Entonces así es Dios. Bueno, Dios es grande en misericordia y Él no quiere que sigamos corriendo. Quiere que reconozcamos que hemos fallado, que le pidamos perdón a Él, que nos apartemos, y dice que Él será amplio en perdonarnos. Nosotros, hermanos, somos muy duros para perdonar, pero Dios no. Ayer estaba viendo un programa de esos, de los crímenes no resueltos y cosas así, y había matado a una parejita de señores ya ancianos. Y la hermana de él dice: yo sé que si mi hermano estuviera vivo, perdonaría a los delincuentes que lo mataron. Yo sé que los perdonaría, dice la señora, pero yo no. Qué bueno que metió esa señora. Pero Dios no es así, hermanos. Dios quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Igual que los niños, ¿verdad? Lo que queremos es que los niños nos digan la verdad. Y una vez que nos dicen la verdad, bueno, les damos su leccioncita, pero ya se acabó y aprendió. Y al final, hermanos, al final vamos a decir, como muchos hemos dicho: gracias a la dureza de mi papá y mi mamá, porque ahora para mí eso no va. Un niño fue sentenciado a cadena perpetua, y ese niño, cuando lo sentenciaban, levantó la mano y dijo: aquí hay una injusticia, porque mi mamá y yo deberíamos de estar siendo juzgados y sentenciados. Porque cuando yo llevé la primera bicicleta a mi casa, ella no me dijo que eso no se podía hacer. Y no me corrigió a tiempo. Por lo tanto, hoy soy un delincuente como soy, pero la culpa la tiene ella. Hasta cierto punto el niño tenía razón. Entonces, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer es nosotros reconocer nuestro pecado, apartarnos de él, pedirle a Dios y seguir adelante. Mírese a sí mismo y apunte a su propia concupiscencia. ¿Quién cometió esto? ¿Quién lo hizo? Usted va a decir: deje de ver hacia afuera y diga: bueno, si es cierto que fue usted, ¿no? Y si es cierto que usted es el culpable, diga: yo soy culpable, Señor. Dice que al corazón de Dios no hay cosa que lo derrita más que un corazón contrito y humillado. Que diga: Señor, yo me arrepiento, yo reconozco que te he fallado. Pero aquel que aún siendo culpable dice: no, ni sé, ni te conozco, ni sé quién eres. Solo me viene a la mente Caín, cuando sale con Abel a caminar, y por allá dice que se levanta sobre su hermano y lo mata. Y dice la Biblia que la sangre de Caín, de Abel, clamó a Dios, porque en aquel monte no había gente, aparte no había mucha gente en ese tiempo. Caín lo mata, dice: ya, se acabó. Pero dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Y viene Dios y le dice a Caín: Caín, ¿y dónde está tu hermano Abel? Y le dice, la Biblia lo pone tan drástico, ¿no? Y dice: ¿acaso soy yo la niñera de mi hermano que me andas preguntando eso? O sea, todavía con una soberbia le responde a Dios, cuando él sabía que él lo había hecho. Hermano, ¿cuántas veces nosotros somos así? Solo cerramos la puerta y nos vamos a llorar y decimos: no me quiero. No, hermano, tenemos que ser sinceros y ponernos frente a Dios y decirle: Señor, tú sabes que yo fui. Perdóname, ayúdame a limpiar todo este problema. Y eso le va a ayudar a usted, hermano, a que pueda vivir y pueda disfrutar. Acuérdese, es usted y Dios. No tiene que decirle nada a los hombres, a menos que un hombre o una persona tenga que usted pedirle perdón. Pero si no, arregle sus cosas con Dios, camine con Él, mírese a sí mismo y apunte a su propia concupiscencia. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. En otras palabras,
tenemos que sujetar nuestro corazón al señorío de Cristo. La palabra que se usa para seducido aquí es deleazo. Déjenme porque es en griego, yo no hablo muy bien en griego. Deleazomenos. Deleazomenos. Y eso se refiere a ser atrapado. ¿Okay? Seducido es atrapado, ya caíste. Allá en mi pueblo, en aquel tiempo del calor, había muchas moscas y vendían unos plásticos con miel. Y la mosca decía, ahora me voy a dar mi banquete. Y ya cuando quería volar ya no podía salir. Era para atraparlas. Y ese es el punto aquí. Dice que cuando alguno es seducido, o sea, me atrajo, me llegó, como la carnada que ve el pez. Y dice, oh, ese voy a comer. Ese es el punto, hermano. Y ahí es donde Dios quiere librarnos de que podamos discernir entre el bien y el mal. Es interesante que un animalito puede oler algo y sabe que no es correcto, no se lo come. Entonces, seducido da esa idea, ser atrapado como un pez por su mordida. Y dice que el pez no es atrapado cuando está cerca de la presa. El pez es atrapado cuando muerde. Entonces, el pez no tiene ningún problema. Usted no tiene ningún problema cuando está cerca del problema. Está a punto de caer, sí. Pero usted es atrapado cuando usted muerde la tentación. Y ahí usted quiere zafarse, quiere darse vuelta y ya está agarrado. Eso es lo que significa seducido. ¿Y cuántas cosas hay que seducen nuestra vida, hermanos? Acuérdese que tenemos esa capacidad pecadora todavía en nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que andar por fe y no por vista, porque lo que se ve es muy peligroso. También da la idea cuando es atrapado algo que cae en una trampa. Yo recuerdo mi mascota que cayó en una trampa no hace mucho tiempo. Que se la pusieron por otro animal y él vio la comidita, llegó y cayó ahí. Porque el animalito no vio el problema, se metió y comió. Cuando vino a querer salir ya no podía salir. Hermano, y ese es el gran problema que nos pasa a nosotros. Y ese es el gran peligro de la tentación. Y ahí es donde tiene que pedirle usted a Dios que le diga, Señor, no permitas que caiga en esta tentación, porque es mejor no tener que salir de ahí, es mejor no meterse y pasar. Por eso la Biblia dice que con el diablo usted no se agarre a pleito. ¿Qué dice la Biblia que tiene que hacer usted? Huir. Huye de la tentación, huye, corre, vuélvete hacia otro lado, haz otra cosa. Nosotros hablamos con los pastores y decimos, ¿cómo tú haces para resistir estas cosas? Y no, pues, simplemente darle una información a la mente y salir adelante, salir por ahí y olvidarse. La atracción, hermanos, o el ser arrastrado son impulsos que nacen no en Dios, sino en el corazón mismo del hombre que peca. Vamos a ver qué dice el 15, porque ya se nos va acercando la hora. Entonces, la concupiscencia, o sea, los malos deseos, después que han concebido, o sea, que ya mordió, ya se embarazó, ya concibió. Es tremendo cómo Santiago pone esta idea, ¿no? Después de que ha concebido, da a luz el pecado, o sea, se embarazó usted. Primero fue seducido, ¿ok? Estuvo a punto de no caer, pero una vez que cayó, ¿okay? Una vez que lo engañó, usted concibió, y todo lo que se concibe hay que darlo a luz. Tiene que darlo a luz, sí o no, sí o sí. Ahora dice que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado ya está todo el panorama listo ya.
Pero acuérdense que fue un proceso, nadie lo empujó. He escuchado algunos testimonios, ¿no?, de personas que los encuentran en el adulterio. Y el adúltero dice, no es lo que tú estás pensando. No es lo que estás pensando. O dice, es que no sé ni cómo llegué allí. Bueno, que el día le quedé a Santiago. Que los malos pensamientos, la concupiscencia estuvo dando vuelta, de pronto se le presentó la oportunidad y cayó y mordió y fue seducido, y cuando fue seducido quedó embarazado de un gran problema, y ese problema da, dice la Biblia aquí, da a luz o parió el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Y sabe qué es la muerte? Tal vez no la muerte física, aunque muchos, sí, lastimosamente en algunos de esos pecados encontraron la muerte física y junto a la muerte espiritual. Pero el sentido más estricto de este pasaje de muerte, porque la palabra muerte es separación. Cuando todo se ejecutó, ahora esa persona está en una separación, y esa separación trae una depresión, y esa depresión trae un descuido tal de la persona que muchas veces, si no se cuida, va a parar al suicidio. ¿Dónde comenzó todo eso? ¿Se da cuenta que todo es espiritual? ¿Se da cuenta que por eso no debemos jugar con el pecado? ¿A quién se le echa la culpa por el pecado? Generalmente a los otros, a las situaciones, al compañero o a la compañera, y en el peor de los casos al diablo. Fíjense que Santiago no está mencionando al diablo aquí por ningún lado. Hay un pastor anciano de que yo aprendo bastante, y él dice que se presentó a él un hombre que había ya con las consecuencias de lo que hemos hablado, había perdido su matrimonio, lo habían encontrado en el acto mismo del adulterio, y entonces dice que le dijo, ¿y qué pasó? Le dijo, tú sabes que el diablo, le dijo, no me metas a ese señor en esta conversación, porque quien hizo esa poca vergüenza fue usted, el diablo no. Que el diablo preparó algunas cosas valiéndose de la concupiscencia, eso es otra cosa. Pero no podemos echarle la culpa ni siquiera al diablo. Porque la Biblia dice que nosotros del diablo tenemos que alejarnos, huir de él. No a la concupiscencia, el problema es la concupiscencia propia, a los deseos individuales. ¿Quién es responsable cuando usted se aleja para hacer el mal? Cuando usted cede ante una tentación para practicar el mal, el culpable es usted. Dios no es responsable. El diablo no es responsable. ¿Quién es responsable cuando cae en la tentación? Uno mismo. Y eso no es porque yo lo diga, sino porque ya lo estudiamos. No dudamos que el diablo siempre tiene en su mano tenebrosa algún alma que se rinde a sus pies. Para esto tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hay fuertes deseos que batallan con nuestras almas. Yo creo que Santiago estaba hablando más o menos de las pruebas en que el mismo Pedro le llama la guerra interna. Miren lo que dice ya para ir finalizando, 1 de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, abstenerse, no le dé rienda suelta, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Usted tiene deseos carnales ahí que batallan contra su alma. Todos los tenemos, hermano, todos. Lo que pasa es que algunos están más enseñoreados que otros. Miren lo que dice el mismo versículo, pero en otra versión. Palabra de Dios para todos. Estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad.
Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Vamos a ver. Pastor, ¿cuáles son esos deseos malos y malvados que batallan en mi alma? Pablo nos ayuda a entender un poquito esto. Vamos a ver rápido. Gálatas 5, de 19 al 21. Miren, y quiero que pongan mucha atención a esta lista. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Miren, antes de seguir quiero decirles que yo les he puesto una rayita a algunos y a otros no les he puesto rayita. Y quiero que se fije bien por qué. Y va a ver de qué forma yo lo leo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué cree usted que yo hice ese énfasis en esas que tienen rayitas? Porque creemos que esos sí son pecados malos, ¿verdad? Pero nosotros no. Mentira, una mentirita. No, todos los pecados por igual son malos deseos que batallan con el alma. Tan problemático es un adulterio como una mentira, de cualquier categoría y de cualquier color. Y hay un pasaje hermoso, bueno, y al final dice, todas estas personas, los que practican, no heredarán el reino de Dios. Entonces usted dice, pastor, entonces yo no tengo esperanza. Hay una palabra muy importante en este versículo, los que practican. Una práctica es algo constante. Usted vive en eso, vive en eso, vive en eso. Usted lo practica como deporte. Y si usted practica como deporte todos estos pecados, no puede heredar el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es una evidencia clara que usted no es hijo de Dios. Esa es la explicación de ese versículo. Porque alguien que es hijo de Dios batalla con todas esas cosas, lucha con todas esas cosas. Ahí están. Y es una lucha. La oportunidad de mentir, la oportunidad de robar, está ahí. Pero son deseos carnales que batallan con el alma y Dios nos da la fuerza y el poder para seguir adelante con todo ello. Amén. Esa es la vida cristiana. Y cuando a veces la gente dice, estoy en victoria, bueno, vamos a revisar todo eso, a ver cómo estamos ahí. Santiago, hermanos, nos lleva a reflexionar a una respuesta común ante las pruebas y las tentaciones: culpar a los demás. Siempre, siempre Dios estará del lado de los sinceros. El versículo 12 dice, bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra palabra, ¿a quién le dará la corona? A los que le aman. Y amar a Dios es la clave para soportar. Cuando hay fidelidad, no es porque el deseo me lleva, no, es porque yo amo a la persona y la respeto y por eso soy fiel. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de pecar, es el amor que tengo ante Dios lo que me lleva a no pecar. Entonces, cuando yo peco deliberadamente, cuando practico el pecado, yo amo a Dios de labios, pero de corazón, muy lejos. O sea, la presencia de Dios en todo momento. No solo en el templo, porque algunos piensan que Dios se queda aquí en el templo. Como alguien que le dijo al otro, mira, te quiero hacer un chiste, pero cuando salgamos del templo. Ah, sí, porque allá no está Dios. El chiste es tan malo aquí como allá. Si es que va a denigrar a Dios o a alguien o a un ser humano, o va a tener doble sentido. Ya para ir finalizando, la atracción que sentimos hacia el mal no proviene de Dios, sino
de nuestro malvado corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Palabra de Dios para todos dice: no hay nada más engañoso que el corazón. No tiene remedio. ¿Quién lo entiende? El corazón. No confía en sus sentimientos, ni en su intelecto. El corazón es el centro de operaciones, donde se inicia todo lo que posteriormente se ejecuta con los miembros. Jesús lo dijo bien claro: ya adulteró en su corazón. ¿Recuerda? Mateo: no confíe en sus emociones, confíe en Dios y bájese de la nube emocional. No confíe en sus emociones, ni en su malvado corazón. Cuando somos sinceros, Dios nos respalda. Conclusión: cuando somos sinceros, Dios nos respalda y nos fortalece. Recuerden, nunca quedamos solos en la tentación. Eso es algo muy importante que tienen que reconocer. Al momento de la tentación, Dios está con usted. Entonces, pídale a Dios. El Señor está a nuestro lado, esperando que clamemos por sabiduría para resistir, el cual nos la dará abundantemente y sin reproche. Primera a los Corintios, quiero quedarme con ese pasaje, quiero que se pongan en pie para poder leer la palabra de Dios. Quiero que la leamos juntos, porque la idea de Dios no es que nos vayamos de aquí tristes, sino que nos vayamos fortalecidos. Y sabiendo que todos los hermanos que profesan su fe en el mundo entero estamos pasando por las mismas circunstancias. Y Dios nos va a ayudar a cada uno de nosotros si confiamos en Él. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos diagnosticas, sino que también nos das la medicina. Y en el transcurso, Señor, nos quieres traer a tus brazos para perdonarnos y para curar nuestras heridas, Señor. Esas heridas, Padre, que han sido producto de nuestras malas decisiones. Ha sido producto, Señor, de caer seducidos, atraídos y caer atrapados y golpeados por el pecado. Pero tú estás aquí, Señor, para levantarnos. Tú estás aquí para perdonarnos. Tú estás aquí para fortalecernos. Tú nos ves como tus niños. ¿Y qué padre se ríe de la caída de un hijo? No lo hay. Y tú, Señor, que eres santo, 3 veces santo, siempre estás presto para levantar a tus hijos. Aquí estamos, Señor. Aquí nadie es más que nadie. Tú eres el Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Y tú conoces cada miembro de tu iglesia, Señor. Y tú sabes qué parte del cuerpo o qué parte de nuestro cuerpo, como miembros, en qué parte te estamos fallando, Señor. Y tú sabes que dentro de nuestro corazón está hacer la voluntad tuya, Señor. Pero nos descuidamos y somos atraídos y somos seducidos y muchas veces somos atrapados. Pero qué lindo, Señor, que tu palabra dice que si de ahí clamáramos a ti, no importa dónde hayamos caído y qué tan profundo, de ahí tú nos levantarás. Qué bueno, Señor, que nos levantas, porque de esa forma tú nos consuelas y de esa forma nosotros podemos consolar a otros que lo necesitan. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están en este lugar, para que podamos salir de aquí, Señor, con una nueva idea. Saber que tú no estás ahí para golpearnos. Tu mano está extendida para levantarnos, para perdonarnos y para fortalecernos. Bendice a cada uno de mis hermanos
y permite que podamos vivir confiando en tu palabra y que podamos experimentar el gozo de la obediencia en tu palabra. Si hay cosas que tenemos que empezar a hacer desde ya, ayúdanos, Señor, para abandonar cosas y para comenzar, Señor, a usar otras que son para nuestro beneficio y para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Padre, gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.